Bien, hace unas semanas dimos la introducción a los 10 mandamientos. Vamos a leer ahí primero los 2 primeros versículos para hacer un repaso de lo que vimos hace 3 o 4 semanas. Dice así: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso es lo que se conoce como el preámbulo, la introducción a los 10 mandamientos. Y lo que dijimos fueron 2 cosas importantes. En primer lugar, que es Dios mismo quien da los 10 mandamientos. Generalmente hemos visto que los mensajes de Dios los da Moisés. Él es el intermediario entre Israel y Dios. Pero en este caso, Dios mismo habla. Y eso es importante. Y en segundo lugar, lo que dijimos fue que la base de los 10 mandamientos es quién es Dios y lo que Él ha hecho por su pueblo. Ahí en el versículo 2, Él dice quién es. Yo soy Jehová tu Dios. Y también dice lo que ha hecho por ellos, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, Él es Dios, ¿no? Él es Jehová, el Dios del pacto con Israel. Y en segundo lugar, Él ha liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y sobre esa base es que Él da los 10 mandamientos. A Él debemos rendir nuestra lealtad, nuestra adoración, nuestras vidas por completo, porque Él nos ha redimido de la esclavitud del pecado. Justamente lo decía hoy en la mañana. Él nos ha redimido solo por su gracia. No por obras, sino por su gracia. Y en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros, ¿qué debemos hacer? Confiar en Él, creer en Él, entregarnos por completo a Él y comenzar a obedecerle. Jesús dijo: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y estos mandamientos, entonces, no debemos nosotros esforzarnos por obedecerlos pensando en que al obedecerlos vamos a obtener la salvación, porque la salvación no es por obras. Pero si nosotros ya somos salvos por la gracia de Dios y tenemos fe en Él, entonces, y lo amamos, nos esforzaremos por obedecer estos mandamientos como un resultado de nuestra fe. Entonces, la obediencia a los 10 mandamientos nace de un corazón de fe, un corazón que ya ha sido regenerado, que ha sido transformado por el Espíritu Santo, que quiere darle la gloria a Dios en todo, que quiere obedecer su palabra. Así que no vamos a los 10 mandamientos para obedecerlos, para ganar la vida eterna, sino en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros, en fe, en amor por Él. Vamos hoy día entonces a ver el primer mandamiento de todos, Éxodo 23. Y solamente vamos a ver este versículo hoy día. ¿Qué dice? ¿Por qué no lo decimos todos juntos, al unísono? 1, 2, 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Siempre le enseñamos a nuestros hijos pequeños a que deben compartir. No tienen que compartir sus juguetes, las cosas que tienen, su comida, que compartan con sus hermanos o que compartan con otras personas. Sin embargo, hay algunas cosas que por naturaleza no deben ser compartidas de ninguna forma. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué cosa no debemos compartir? De ninguna manera. ¿Qué piensan? A ver. Cosas malas. Ok, ya. Pero, ¿qué más? Algo más que no debamos compartir. Especialmente en una relación de pacto. Por ejemplo, en la relación del matrimonio. Nosotros no podemos compartir el amor o la intimidad que tenemos en el matrimonio con otras personas. No se puede, no se debe hacer, porque es una relación íntima, una relación de pacto de 2, un hombre y una mujer. Y eso no lo podemos compartir, ese amor íntimo o el amor sexual, no podemos compartirlo con otros, sino solamente con nuestro cónyuge. En el caso de Dios,
es similar. Él no comparte su gloria con ningún otro, con nadie más, porque Él es el único soberano, el único Señor que merece toda nuestra adoración exclusiva. Así que Él no comparte su gloria, no comparte su honra, no comparte su adoración con nadie. El primer mandamiento nos habla de eso. Es el más importante de los mandamientos. Es el fundamento de los otros 9 mandamientos. Como dice el pastor Philip Graham Ryken, él dice así: los 10 mandamientos comienzan afirmando el gran principio teológico de la Reforma: Soli Deo Gloria. ¿Saben qué significa eso? Solo a Dios la gloria. Es exclusiva la gloria para Él. Si queremos nosotros entender el impacto radical de este primer mandamiento, tenemos que comprender el contexto en el cual se escribió este primer mandamiento. Israel había sido esclavo en Egipto. Ahora, Egipto tal vez ha sido una de las naciones, uno de los imperios más politeístas que ha existido en la historia. Porque ellos hacían dioses de todo, tenían dioses de todo tipo y para cada cosa y para todos los gustos. Todas las deidades representaban fuerzas de la naturaleza como el mar o el sol o el viento, o representaban conceptos abstractos como el amor o la guerra, la violencia, o fenómenos sociales, incluso el caos. Por ejemplo, Ra, ¿han escuchado de Ra? Era el dios. ¿Qué dios era? ¿Saben? En Egipto, el dios Sol. ¿Ya? El dios Sol. Osiris, el dios de la muerte. Horus, el dios del reinado del faraón, era el símbolo del faraón. Set era el dios de la violencia. Actualmente se conocen alrededor de 1500 dioses por nombre a los que adoraban los egipcios. Ahora, en contraste con eso, porque ellos, los israelitas, estaban acostumbrados a ese panteón de dioses falsos, en contraste con eso, aquí Jehová se presenta como el único Dios verdadero. Jehová, yo soy Jehová, el único Dios verdadero. Ahora, este mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no significa que existan otros dioses, sino que el único Dios es Jehová. Ahora, ¿qué le da derecho a Dios para hacer tal declaración? ¿Qué le da derecho a Dios? Bueno, precisamente que Él es Dios. Por eso les dije que el fundamento es el versículo 2. Yo soy Jehová. Y yo he hecho esto, yo les he redimido, yo les he salvado con gran poder de Egipto. Y por eso, por lo tanto, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Entonces, el fundamento de todo es quién es Dios, es el creador, es diferente a su creación, es el ser supremo, es el juez del universo y es el redentor, es el salvador que liberó a su pueblo de la esclavitud. Por lo tanto, como consecuencia de eso, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Ahora, quiero que analicemos el texto. ¿Ya? Primero el texto y luego vamos a ver algunas implicaciones. El texto dice, no tendrás. No tendrás. Esa palabra, tendrás, ¿qué significa? En la Biblia se usa muchas veces la palabra tener para referirse a una relación íntima, una relación de pacto. Y otra vez la comparación es con el matrimonio. Fíjate en 1 Corintios 7:2. 1 Corintios 7:2. Ustedes, si han leído el libro de 1 Corintios, saben que en este capítulo Pablo habla específicamente de la relación sexual en el matrimonio. ¿Ya? 1 Corintios 7. Y el versículo 2 dice así: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahora, ese tener su mujer o tener su marido, ¿a qué se refiere?
En realidad es un eufemismo para referirse a la relación íntima, la relación sexual en el matrimonio. A causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su esposa, que cada una tenga su esposo. ¿Para qué? Para disfrutar de la relación sexual solo, de forma exclusiva, con su cónyuge. Todo el contexto dice eso. El versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. En el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. El versículo 5, no os neguéis el uno al otro. Y luego dice más abajo, volved a juntaros en uno. Eso es lo que significa que cada uno tenga su mujer y que cada una tenga su esposo. Entonces, cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo que está diciendo es, no van ustedes a establecer una relación íntima, una relación de adoración, de amor, de lealtad, de exclusividad con otros dioses aparte de mí, sino solamente con el único Dios verdadero. Ahora, la pregunta que seguramente muchos se hacen es, si Dios es el único Dios verdadero, entonces ¿por qué aquí habla de otros dioses? ¿Quiénes son estos otros dioses? No tendrás dioses ajenos. ¿A qué se refiere? ¿Hay otros dioses? ¿Existen otros dioses aparte de Jehová? Dioses de otros pueblos. Pero en la realidad, ¿existen? No existen. Pero son sus dioses, pero son ídolos. Yo creo que nos da, podemos entenderlo mejor cuando leemos Primera de Corintios, otra vez. Fíjense en Primera de Corintios, el capítulo 8. Primera de Corintios 8. Porque aquí está hablando de la carne que se sacrificaba a los ídolos. Y mira lo que dice en el versículo 4. Primera de Corintios 8:4. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Solo existe un Dios verdadero y no hay otros dioses. Pero mira el versículo 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Parece como que se estuviese contradiciendo, porque en el versículo 4 dice que no hay otros dioses, un ídolo es nada, pero luego en el versículo 5 dice hay muchos dioses y hay muchos señores. Entonces, ¿cómo respondemos? Sí, no hay otros dioses en la realidad, así como Dios, pero sí hay muchas cosas y personas en el mundo que se hacen llamar dioses y que realmente pueden tentarnos para adorarlos a ellos. Solo existe un Dios. El cristianismo es monoteísta. Así como el judaísmo, así como los musulmanes, son monoteístas que creen en un solo Dios, nosotros también en un solo Dios. La Biblia lo asume desde el primer versículo. La Biblia no trata de probar que existe Dios, lo asume. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él está ahí y se espera que nosotros lo creamos. Porque es lo más normal, es lo más natural, creer en el Ser Supremo. Más bien, cuando lees los Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es el necio el que niega a Dios. Pero la persona común, corriente, cree que existe un Dios creador, un Ser Supremo. Sin embargo, existen muchos que se hacen pasar por dioses, o que son considerados así por aquellos que los adoran a ellos. En otras palabras, no existen otros dioses como Jehová. Sin embargo, hay muchos que se hacen llamar dioses y que tienen poder espiritual sobre sus adoradores. Fíjate en Gálatas 4:8.
Porque si no tuvieran poder, entonces Dios no tendría por qué decir, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Pero sí tienen poder. Mira, aquí en Gálatas 4:8 es interesante lo que dice Pablo acerca de nuestra vida pasada. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, servíamos a cosas, servíamos a personas, a placeres, a ideas que no son dioses, pero nosotros los adorábamos, los servíamos, los seguíamos, porque no conocíamos a Dios, como dice ahí. Entonces, estos falsos dioses tienen poder. ¿Y por qué tienen poder? ¿Qué es lo que hay detrás de estos ídolos? ¿Qué es lo que hay detrás de estos falsos dioses? ¿Por qué la gente los sigue? ¿Por qué la gente los adora? ¿Y por qué les sirve? Y estos falsos dioses tienen cautivos a sus adoradores. ¿Qué es lo que hay detrás? Ese es uno. Es por nuestra naturaleza pecadora, nuestra naturaleza que no quiere reconocer al Dios verdadero y más bien prefiere adorar a las criaturas antes que al Creador, como hemos visto en Romanos. Pero me refiero a que detrás de esos falsos dioses, ¿qué hay? Poderes del mal, demonios. Está Satanás mismo. Hay doctrinas de demonios detrás de las religiones del mundo. Y otro punto más en cuanto al texto, si regresan otra vez a Éxodo 20. Entonces dice, no tendrás, eso significa, no establecerás una relación íntima, una relación de adoración, una relación de lealtad, con falsos dioses. ¿Qué dioses? No existen otros dioses como el Ser Supremo, como Jehová, pero sí hay muchos que se hacen llamar a sí mismos dioses. Con ellos no vas a establecer una relación de pacto. Y luego dice, delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué significa esa frase, delante de mí? Porque se ha discutido mucho qué es lo que significa. Literalmente, en el original, en el hebreo, significa en mi propia cara. Dios está diciendo, no tendrás dioses ajenos en mi propia cara. Ahora, ¿qué significa esa frase? Algunos dicen que significa, no debemos tener dioses aparte de Él. Otros dicen, no, significa que no debemos tener dioses por encima de Él. Es decir, sí, puedes tener a Dios, pero ninguno por encima de Él. Puedes tener otros dioses, mejor dicho, pero ninguno por encima de Jehová. Otros dicen, no tendrás dioses junto a Él, es decir, al mismo nivel. Todos quedan subordinados a Él. Bueno, hay algo de verdad en todas esas frases, pero tal vez lo mejor es decir, es que no tengamos otros dioses en su presencia, delante de Él, en su cara. Ahora, sabemos que Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. Si Él está presente en todo lugar, entonces, ¿qué significa esta frase? Que no debemos tener dioses, otros dioses, nunca. En ningún lugar, nunca debemos adorar otros dioses, porque cada vez que nosotros servimos a otro Dios, cada vez que adoramos a otro Dios, lo hacemos en la presencia de Jehová. Dios está mirando, porque Él está en todas partes. Ahora, ya no hay, por lo menos en nuestra cultura, ya no hay los dioses del Antiguo Testamento. Baal, Moloch, Ra, los que mencioné hace un momento, pero hay otros dioses. Por ejemplo, ¿cuáles? Que se hacen llamar a sí mismos dioses y que tienen poder sobre la gente. ¿Cuáles? Y que muchos siguen en nuestra cultura. ¿Qué falsos dioses hay? Las riquezas. Ese es tal vez uno de los más importantes. El dinero, ¿no? ¿Qué más? El Señor de los Milagros. Justamente lo vi ahora, ¿no? Que estaba viniendo a la iglesia y estaba pasando ahí la procesión, ¿no? Interesante cómo tienen que siempre cargar a su Dios, ¿no? Para llevarlo de un sitio a otro sitio. ¿Qué más?
¿Qué otro Dios falso? Dios con D minúscula, ¿no? En nuestra cultura. La Rosa de Guadalupe. ¿Esa no es una novela? Bueno, hay... ¿Qué otros dioses? Aparte de los santos, aparte de las imágenes. El fútbol, muy bien, el fútbol. Sí. La televisión. Ya, la televisión ya no tanto, ¿no? El internet, sí, el internet. ¿Cuál? La música. Muy bien, lo dice un músico. Sí, la música. Puede convertirse en un dios. La Virgen. Sí, hay muchos. Y cada vez que nosotros servimos a uno de esos falsos dioses, o somos tentados a seguir a esos falsos dioses, lo hacemos en la presencia de Dios. Porque Dios está ahí, está mirando, está en todo lugar. Así que cuando Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, en mi presencia, en mi cara, eso significa nunca, en ningún lugar. En cualquier situación, circunstancia, lugar, tenemos que mostrar siempre lealtad al único Dios verdadero. Estando acá en la iglesia, bueno, es fácil. Estando en la calle, tal vez es un poco más difícil. Estando en el lugar de trabajo, estando en nuestro lugar de estudios, estando en nuestra familia, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, tenemos que mostrar y dar la gloria al único Dios verdadero, que es Jehová. Entonces, en la Biblia, cuando se habla de adoración a otros dioses, no hay opción. Siempre es todo o nada. Por ejemplo, observa que dice en Josué 24:14. Josué 24:14. Aquí Dios, en los textos que vamos a ver, Dios va a ponerse Él por un lado y los falsos dioses por otro lado y dice, ustedes elijan qué van a hacer. Josué 24:14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es algo mutuamente excluyente. Es o Dios o los falsos dioses. No pueden ser ambos al mismo tiempo. Nunca podemos decir Dios y el dinero, o Dios y el internet, o Dios y María. No, es Dios o María, Dios o el internet. Escoge a quién vas a servir. Y tienes que servir a alguien. Mira también en Primera de Reyes 18, 21. Elías y los profetas de Baal. Primera de Reyes 18, 21. Mira cómo Elías le habla al pueblo. Primera de Reyes 18, 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Si Jehová es el Dios verdadero, síganlo a él. O si no, si Baal es el Dios verdadero, síganlo a él. Pero no pueden decir Dios y Baal. Es imposible, no se puede. Es o lo uno o lo otro. Por eso el pueblo quedó callado y no sabía qué responder. Porque de boca para afuera decían, sí, somos Israel, somos el pueblo del pacto, Jehová, pero también adoraban a Baal. Eso no puede ser. Dios requiere adoración exclusiva para él. También, como lo dice Jesús, Mateo 6:24. Mateo 6:24.
dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así no se puede en el cristianismo. Dios y el dinero no se puede. Es Dios o el dinero. Y hay que escoger a quién vamos a servir. Dios entonces siempre demanda adoración exclusiva, lealtad, compromiso exclusivo. No puedes tener Dios y el trabajo, Dios y el dinero, Dios y Baal. Siempre en toda la historia ha habido otras cosas, otras personas que han demandado nuestra devoción. Así que debemos elegir. Al final de Primera de Juan, casi los dos últimos versículos, en el penúltimo versículo de Primera de Juan, Juan habla acerca de Jesucristo como el Dios verdadero. A Él hay que seguir. Y luego en el último versículo, ¿saben qué dice el último versículo de Primera de Juan? Porque no lo leemos. Primera de Juan 5:20. Jesucristo es el verdadero Dios, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego, hijitos, guardaos de los ídolos. Él es el verdadero Dios, pero siempre hay, y siempre ha habido, y siempre habrá otros que van a demandar nuestra devoción, que son los ídolos. Así que cuidado con los ídolos. Sigan al único Dios verdadero, que en el Nuevo Testamento es Jesucristo. Y adórenlo solamente a Él. Entonces, el primer mandamiento nos ordena a quién adorar, pero también nos ordena a quién no adorar. ¿A quién debemos adorar de forma exclusiva? A Dios. ¿Y a quién no debemos adorar? Nunca, nunca, porque Dios está en todas partes. A cualquier otra cosa que se haga pasar por Dios. Entonces, no te equivoques aquí. Hay una filosofía, hay un concepto que es el enoteísmo. ¿Alguna vez escucharon de enoteísmo? ¿Saben qué cosa significa con H? Enoteísmo. Enoteísmo es creer que existen varios dioses y que hay uno que es supremo sobre los demás. Eso no está enseñando el primer mandamiento. Está enseñando monoteísmo, que existe un único Dios y que los otros no existen y por lo tanto no hay que adorarlos. Me gusta cómo lo dice el teólogo holandés Jeffrey Duma. Es una cita un poco larga, pero la quiero leer porque es bien interesante, la estuve leyendo esta semana. Dice así: con el paso del tiempo, muchos dioses han desaparecido. Baal ha caído en el olvido. Zeus ya no se sienta sobre el monte Olimpo. Los dioses alemanes Woden y Thor ya no tienen seguidores. Pero la idolatría no depende de nombres. Los nombres pueden desaparecer, pero los poderes permanecen. La Biblia nos muestra con claridad que la idolatría puede subsistir aparte de los nombres de los ídolos. Leemos en la Biblia que la fuerza del hombre puede ser su Dios, en Habacuc 1:11. Se le puede decir al oro, en ti confío, en Job 31:24. Al dinero se lo puede llamar Señor, en Mateo 6:24. A la avaricia en la Biblia se le llama explícitamente idolatría, en Colosenses 3:5. También podemos hacer de nuestro vientre nuestro Dios, en Filipenses 3:19. La lista podría ampliarse. Las personas pueden hacer ídolos casi de cualquier cosa. El sexo, el deseo de poder, la razón, la naturaleza, la tradición, la conciencia. El corazón se puede volver adicto a cualquier cosa. En nuestros hogares, en armarios y cajones, en nuestros patios, nuestra comida, vestido, nuestras aficiones. Todos tenemos algo que domina nuestro corazón. Y él concluye diciendo así:
¿Hay otros dioses? La respuesta debe ser sí y no. Baal, Asera, Quemos, Moloch, Mamón, Zeus, Neptuno, Woden y Thor no existen. Pero la búsqueda por parte del ser humano de la prosperidad, del sexo, del poder, del conflicto, han existido y existirán siempre. Entonces, esas tentaciones, esos falsos ídolos, siempre existirán, aunque cambien de nombre. Porque en realidad esos dioses imaginarios no existen, pero sí existen esas tentaciones y esos poderes y esos demonios detrás de esos ídolos. El Catecismo de Heidelberg tiene palabras de gran sabiduría. En la pregunta 95 dice, ¿qué es la idolatría? Y esta es la respuesta. Es poner en el lugar que solo corresponde al Dios verdadero revelado en su palabra cualquier otra cosa en la cual se ponga la confianza. Entonces, para saber si es que estamos bien en este primer mandamiento, una pregunta diagnóstica sería tal vez, ¿en qué confías? ¿En qué has puesto tu confianza? Si la respuesta no es Dios, entonces eres idólatra. ¿En qué has puesto tu confianza? ¿En qué confías más en esta vida? ¿En ti mismo? ¿En el dinero? ¿En el poder? Algunos piensan, si yo tuviera mucho dinero, solucionaría todos mis problemas, porque ahí está su confianza. O ponen su confianza en sus propias fuerzas. Sí, yo puedo. Eso es lo que te dice la filosofía moderna o posmoderna. Tú puedes, confía en ti mismo. Pero es idolatría. La forma correcta de obedecer este mandamiento tiene que ver con Deuteronomio 6. Vamos un momento a Deuteronomio 6. 4 y 5. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Para no tener dioses ajenos delante de Dios, esta es la clave. Deuteronomio 6, 4 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es la palabra clave en este versículo? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la palabra clave para obedecer el primer mandamiento? Amor. Muy bien. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu ser. Amar significa tener una relación íntima. Una relación de pacto entre Dios y su pueblo. Dios nos ha amado. ¿Cómo demostró su amor? Lo vimos hoy día en la mañana. ¿Cómo demostró Dios su amor por nosotros? Al enviar a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar. Esa es la demostración más grande de amor. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Amarlo a Él. Nuestro amor siempre es en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Él es quien toma la iniciativa en amar a los pecadores y nosotros tenemos que responder con amor a Dios también. Cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo cuál era el mandamiento más importante, ¿qué dijo Él? Este de aquí. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas y con todo tu ser. Entonces, otra pregunta diagnóstica. Hay dos preguntas para saber si estás cumpliendo con el primer mandamiento. La primera es, ¿qué es lo que tú más confías? Y la segunda sería, ¿qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más amas en esta tierra, en esta vida? Si la respuesta no es Dios, estás desobedeciendo el primer mandamiento. Porque Él debe ser tu máximo amor y tu máxima adoración y toda la gloria es para Él. Ahora, quiero solamente que veamos algunos ejemplos rápido. Dos ejemplos. Ejemplos trágicos de personas que desobedecieron el primer mandamiento. Por ejemplo, Salomón. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, Dios lo bendijo
de forma extraordinaria. Él construyó el templo a Dios. Él hizo una oración, si ustedes han leído Primera de Reyes, hizo una oración de invocación del templo, de dedicación del templo, maravillosa. Y en respuesta a su oración, la gloria de Dios bajó sobre el templo. Pero en su vejez, ¿qué le pasó a Salomón? Se apartó en pos de dioses falsos. Ahora, eso no ocurrió de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que hizo él para comenzar a alejarse del Dios verdadero? Mira, vamos a leerlo en Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11, 1. Esto ocurrió en su vida, puede pasar en cualquiera también. Y por eso tenemos que estar atentos. Por eso Primera de Juan termina, cuidado con los ídolos. Cuidado con los ídolos. Primera de Reyes 11 dice así, versículo del 1 al 3. Pero el rey Salomón amó, otra vez esa palabra, ¿no? Amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿A quién amó Salomón? A las mujeres, a muchas mujeres, dice, en vez de Dios. Y esas mujeres inclinaron su corazón hacia los falsos dioses. Y el versículo 3 dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Cuántas mujeres en total? 1000, ¿sí? 1000 mujeres, imagínense, que desviaron su corazón. Versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón. Otra vez lo dice, tras dioses ajenos. ¿Dónde has leído esa frase antes? Dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y luego hay una lista de los dioses que él siguió, ¿no? Astoret y Milcom, ídolos abominables, ídolos aborrecidos por Dios. Estas mujeres incrédulas, mujeres paganas, desviaron su corazón hacia los falsos dioses. Ahora, y quebrantó el primer mandamiento y sufrió las consecuencias en su propia vida. Gracias a Dios, yo creo que él se arrepintió al final de su vida. Y arrepentido, escribió el libro de Eclesiastés. Salomón se dio cuenta con gran consternación lo vacía que es la vida, lo inútil que es la vida cuando seguimos a los dioses falsos. Ya se dio cuenta cuando era muy viejo, justo antes de morir, y escribió Eclesiastés. Mira, por ejemplo, qué dice en Eclesiastés 2. Eclesiastés 2, 3. A algunos les gustaría tener la vida de Salomón, ¿no? Tener las 1000 mujeres. Y además de las 1000 mujeres, tener todas estas cosas que vamos a leer. Mira qué dice acá, Eclesiastés 2:3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén.
Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fue engrandecido y aumentado, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Ahora, ¿qué es lo que él disfrutó, dice? ¿O experimentó? Disfrutó por el momento. Casas, sus jardines, oro, plata, mucho dinero, esclavos, siguió con su sabiduría, dice él, el hombre más sabio de toda la tierra, y no negué ninguna cosa que deseaban mis ojos. Porque era el rey. Todo lo que él decía, eso quiero, y le daban. Ahí estarán incluidas las 1000 mujeres. No se negó ningún placer. Pero ¿cuál es su conclusión después de todo eso? Mira el versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Qué es vanidad? Es algo vano, es algo que vacío, es algo que aparece y desaparece, ¿no? Como humo, como aire, como vapor. Y luego dice aflicción de espíritu. Al final de su vida no estaba contento. A pesar que tenía todo, no estaba contento. Justo esta semana leí una cita de un actor famoso y él dice, lo más triste de mi vida es darme cuenta que después de haber conseguido todo lo que yo quería, todavía puedo seguir triste. Todavía sigo triste. Todavía sigo frustrado. Todavía no encuentro la felicidad, a pesar que tengo todo lo que deseé, pero sigo triste. Y eso es lo que está diciendo aquí también Salomón. Al final de todo el libro, ¿cuál es su conclusión? Cuando termina, después de decir todo lo que él ha experimentado, todas las riquezas, las mujeres, el placer, todo, y dice, todo es vanidad, todo es vanidad, todo es vanidad. ¿Y cuál es su conclusión al final? Eclesiastés 12:13, hacia el último versículo, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En otras palabras, el primer mandamiento: adora a Dios, témelo solo a Él, ámalo solo a Él y obedécelo. Eso es el todo del ser humano. Claro, aprendió al final, después de haber tenido tanta aflicción, sufrimiento y consecuencias de su pecado. Y rápidamente, en el Nuevo Testamento hay otro ejemplo, el del joven rico. El joven rico exitoso, moral, tenía todo. Él sentía que le faltaba solo una cosa. ¿Qué era lo que le faltaba? La vida eterna. Se acerca a donde Jesús y le dice, Señor, tengo todo, pero ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Los mandamientos, ¿sabes? Ahora es bien interesante que Jesús le dice los mandamientos de la segunda tabla de la ley que tienen que ver con el amor al prójimo. No mentirás, no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio. Y él dice, el joven rico dice, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Y parecía que era sincero. Entonces, ¿qué dice Jesús? Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, si quieres tener la vida eterna, una cosa te falta. ¿Y qué es lo que le dice? Vamos ahí a Marcos 10. Marcos 10, 21. Marcos 10, 21. Esto es lo único que te falta. 21 dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Le amó. Otra vez, la iniciativa del amor es de Cristo, ¿no? Él le amó.
y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuál es el problema del joven rico? Amaba más a su ídolo, a su falso Dios, que era, ¿cuál era? El dinero, más que a Dios. El problema de él es que había desobedecido el primer mandamiento, que es el más importante de todos, y por eso se alejó y no fue salvo. Era idólatra, no quería arrepentirse, quería seguir adorando a su Dios falso. Mira cómo lo dice Jesús, ahí más abajo, versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Han puesto su confianza en el dinero, en un falso Dios, en vez del Dios verdadero. Y por eso no va a entrar en el cielo. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja, que ese hombre entre al cielo, porque confía en otro Dios, en un Dios falso. ¿Cómo podemos entonces, ya para terminar, apartarnos de la idolatría y obedecer el primer mandamiento? Como les dije en la introducción a los 10 mandamientos, cada uno de los 10 mandamientos ha sido afectado por la venida de Jesucristo. Entonces, hoy día, después de Cristo, después que Cristo ha venido, ¿cómo cumplimos el primer mandamiento? ¿Qué piensan? ¿Cómo cumplimos hoy este primer mandamiento de no tener dioses ajenos delante de Él? Amando a Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo es Dios, ¿no? Amando a Cristo. Esa es la respuesta, amando profundamente al Hijo Jesucristo. Vino aquí y Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Él es el camino para adorar al único Dios verdadero. Ya lo notaste en la historia del joven rico, porque en la historia del joven rico le dice, ven y sígueme a mí. Deja todo y sígueme a mí. Y eso significa, Jesús es Dios. Y Él no quiere hacerlo. No quiere seguir a la persona de Cristo, sino prefiere adorar sus riquezas. Entonces, adorar a Jesús como Dios nos da la salvación. Tenerlo a Él como Señor y Salvador nos da la salvación, nos da una nueva naturaleza para que le sirvamos, le glorifiquemos, le adoremos a Él para siempre. Entonces, la clave hoy día para cumplir con el primer mandamiento es amar a Jesús. Y por medio de Jesús, amar al Padre también. ¿Ya? Porque esa revelación no había en el Antiguo Testamento. La Trinidad, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y solamente puedes tú amar al verdadero Dios y no tener ídolos reconociendo que Jesucristo es el Dios verdadero. Y es lo que acabamos de ver hace un momento. Y ahí vamos a terminar ahora sí, leyendo este versículo en Primera de Juan, otra vez prestando más atención al versículo 20. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Así obedecemos hoy el primer mandamiento. Pero sabemos que el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es este? ¿Quién es el que es verdadero? Dios. Dice que el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, es decir, a Dios. Por medio del Hijo conocemos y entendemos al Padre. Pero luego dice, y estamos
en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. No hay contradicción, no hay contradicción. Hay dos verdaderos, el Padre y Jesucristo, pero ambos son Dios. Es un solo Dios. Este, o sea Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que guárdense de los ídolos. El verdadero Dios es Jesucristo. Hay que amarlo a Él. Y por medio de Él conocemos al verdadero, es decir, al Padre. También Jesús dijo algo parecido. Cuando estaba orando en Juan 17, Él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es por medio de Jesucristo que conocemos al Dios verdadero. Hay que adorar a Cristo porque es Dios y Él nos lleva a su Padre, que también es Dios. Y no es que hay dos dioses, sino que es la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, que no entendemos, pero es la forma como nosotros hoy podemos obedecer este mandamiento. Así que cuidado con los ídolos. Hay muchos ídolos. El propio ministerio se puede convertir en un ídolo. Yo estoy en el pastorado, por ejemplo, y uno puede decir, bueno, el pastor está ahí, está en el ministerio, entonces está libre, está como protegido de caer en la idolatría, en la tentación. Pero a veces amamos tanto el ministerio, las cosas que hacemos para Dios, que nos olvidamos de Dios, o sea, de amar al Dios verdadero. Alguien dijo que nos preocupamos tanto de la obra de Dios que nos olvidamos del Dios de la obra. No, hay que amar a Dios y hay que hacer las cosas no porque nos gusta, no porque queremos, no como un sentido del deber, sino porque amamos a Dios. Él debe ser número uno en todo lo que nosotros hacemos. Hay cosas buenas que se pueden convertir en dioses. Los hijos se pueden convertir en nuestro Dios, sirviéndoles, dándoles todo a ellos, viviendo nuestra vida alrededor de ellos. La familia, el trabajo, se puede convertir en nuestro Dios. Así que hay que tener cuidado. ¿Cómo? Amando a Cristo más que a cualquier otra cosa. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? En cuanto a la idolatría, este primer mandamiento. Un Dios. Un Dios con D minúscula, sí. Sí. Sí, demasiado, ¿no? Tantas horas que trabajamos a la semana. Sí. Claro, por lo que hay que hacer, la responsabilidad. Bueno, siempre va a haber trabajo, ¿no? Siempre va a haber, nunca se acaba, siempre va a haber más y más y más trabajo. Entonces, lo que dije, ¿no? Al final, amar a Cristo, tener las prioridades en orden. Si Cristo es lo primero, lo demás va a encajar en su lugar. Entonces, aún en el trabajo, usarlo, subordinarlo y usarlo como un medio para servir a Cristo. Entonces, en el trabajo también hablamos de Cristo, en el trabajo hacemos las cosas como para el Señor, no para los hombres. Entonces, siempre teniendo en mente, porque como hemos visto, Cristo está en todo lugar, y si nosotros estamos absorbidos por el trabajo, estamos desobedeciendo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios también está ahí en el trabajo, y está mirando, y cuando ve que estamos adorando el trabajo, estamos teniendo dioses falsos delante de Él, ¿no? En su cara le estamos adorando el trabajo. Así que hay que adorarlo a Él aún cuando estamos en el trabajo. En todo tiempo. ¿Alguna pregunta, Gracia? Ya, esa es otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué se refería con toma tu cruz y sígueme? Significa, la cruz es un símbolo de muerte. Ahí se crucificaba, se ejecutaba a los criminales, a
Y entonces lo que Jesús le está diciendo es, tienes que morir a ti mismo. Toma tu cruz significa tienes que morir a ti mismo y sígueme. ¿Ya? Todos los días, cada día, muere a ti mismo y sígueme. Niégate a ti mismo. No confíes en ti mismo, confía en el Señor Jesús. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Vamos a...